Está en línea de comunicación ya Elisa Carrió, le agradecemos este móvil desde su casa. ¿Qué tal, Carrió? Aquí Luciana Geune y Nicolás Wiñaski. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Cómo vivió hoy primero el tema de Vido en diputados? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bien, muy tranquilo. Nosotros pedimos en el 2016, cuando fue pidió la elevación a juicio por las 51 muertes de 11, para nosotros ya significaba una inhabilidad moral absoluta, porque era un escándalo moral que una Cámara de Diputados tuviera un imputado por los asesinatos, por la responsabilidad de las muertes ocurridas en 11. Y este año lo volvimos a reiterar y además reiteramos el pedido de expulsión, porque ya está procesado como partícipe de una asociación ilícita. Así que, digo, por las dos cosas, por el requerimiento ya de 51 muertes, más el procesamiento por enriquecimiento ilícito, es un escándalo moral que la persona no renuncie. Digo por lo que yo hice. Cuando él me denunció y me quiso detener, cuando fui a juicio con Héctor Antonio, que fue sobreseída porque los culpaba del asesinato de un hombre que me iba a dar pruebas sobre las drogas en el sur, yo fui sentada en el banquillo de los acusados. Recordemos el caso, es el caso con Arpesa, ¿no? Renuncié a la banca y renuncié al partido. El caso con Arpesa, ¿no? El caso con Arpesa. Sí, él ya lo había enjuiciado en su momento. Nacional. Así es, digo, yo le dije que era cajero de Kirchner en el año 2004, principios. ¿Sí? A mediados del 2003 le dije que pasaba a tener poderes especiales. Sacamos el informe de Vialidad, por el cual hoy está procesado, después que Vialidad entregó todas las pruebas, por asociación ilícita. Presentamos el caso de Venezuela que avanza, bueno, la asociación ilícita es del 2008, y después también fuimos querellantes por una de las víctimas, y acusamos a Devido en el juicio de 11. Finalmente la Cámara le dice a él, procese a Devido, eleve a juicio, y en consecuencia él también está con el grupo de los siriguianos en la muerte de 51 personas de 11. Un hombre que tiene más de 60 denuncias, que tiene 5 procesamientos, la mínima dignidad es ponerse a disposición de la justicia y dejar de integrar un cuerpo. Digo, es un ladrón consuetudinario. Este es el eje de la planificación, el ministro de la planificación del saqueo y cajero de Kirchner. Ahora, de repente se dieron las circunstancias. Ustedes saben que las circunstancias a veces no se dan en el mejor tiempo, pero algunos plantearon el tema de desafuero y todavía no hay pedido de desafuero, con lo cual lo que corresponde es el ejercicio de facultades disciplinarias con la máxima sanción que tiene la Cámara de Diputados, que es la expulsión. Hay precedentes, sí. Una vez un diputado en el siglo pasado dejó de pagar la cuenta en un banco y lo expulsaron de la Cámara. Luque, por otros, en los años 90, por dicho sobre el asesinato de María Soledad Morales, fue expulsado. De modo tal que la expulsión corresponde, se le garantiza el derecho de defensa, por eso se le da tiempo hasta el martes hay dictamen, el miércoles hay expulsión. Carrió, él la lleva a juicio por una frase fuerte que usted dijo, a ver si la puede profundizar, que tenía que declarar antes de que lo maten. Mire, es el hombre que sabe todo, porque como fue partícipe directo, no solo en el negocio de obras públicas, bueno, era el que recibía las coimas y las retiraba del botiquín ya cuando era ministro de Infraestructura de Kirchner, como lo probó Estela Kank en los distintos expedientes cuando estaba en Santa Cruz. Pero formó parte de todo el robo en energía, formó parte de todos los negociados con Venezuela, formó parte de todos absolutamente los negociados. Por eso decía, yo respondía a las órdenes de Néstor Kirchner. Efectivamente, empieza como cajero y coplanificador de Néstor Kirchner. Ahora, uno toma toda la segunda sección electoral, desde Zárate hasta edificios en el puerto de Rosario, más toda la conexión de la hidrovía,
y les puedo asegurar que tiene una fortuna incalculable. ¿Usted está diciendo que Devido es dueño de esos edificios o que tiene participación en la hidrovía y negocios? Sí, participación, sí. Sí, absolutamente. Nosotros estamos ya tratando de demostrar todo esto, pero se imaginan que seguimos solos en la demostración. Pero Facundo está, el hijo. Es más, Valeria Devido, Sí. que lo conoce mucho al hijo porque están en el Club Canaris Club es actualmente la asesora de Kundis, ¿se acuerdan? No. El consejero del Consejo de la Magistratura que votó para frenar el juicio político por enriquecimiento ilícito a Freiler. Freiler, sí. Entonces, el señor habla de una presión judicial, cuando en realidad hoy la presión la está ejerciendo Freiler para sacarle la imputación de delitos, como lo dice Joaquín Morales Solá, tratando de convencer a Ballesteros. Él es el hombre que sabe el negocio del aeropuerto, él recibía las coimas. Pero a ver, Valeria Devido, que es la hija... Las valijas iban valijas en avión, iban valijas en auto a través de Muñoz, el Daniel secretario Muñoz, el iban exsecretario. valijas a través de gente de la CIDE. Sí, por algo habrá muerto el Lauchón. Habría Lauchón es un preguntarse alguna vez si no exespía era el que llevaba cercano valijas de dinero a Antonio, Santa Cruz. Antonio Estiuso, ¿usted dice que murió vinculado a Devido? ¿Una vinculación con Devido? No, lo que digo es que hay, mis informes me dicen que el Lauchón era parte de los que llevaban dinero en auto, aparte del avión presidencial, aparte de los aviones de Lázaro, y lo que sí tenemos muchos vuelos en el avión de Lázaro a Paraguay, conectado también con la hidrovía, y muchísimos viajes de Devido con el expresidente Frutos. Eso es lo que estamos investigando nosotros en toda la ramificación del Paraguay. En el caso de Paraná, del caso del brazo del Paraná, Las Palmas creo que es, el escándalo es brutal, porque ahí lo denunciamos hace muchísimo tiempo, uno de los brazos del Paraná, porque la diferencia pasó de un día de 120 millones de dólares a 450 millones de dólares la licitación. Eso es la planta Con potabilizadora. un proyecto robado Odebrecht. a personal de Levi. Así es. Así que él está en todos y cobra en todos. Y también cobraba para Kirchner. Es más, cuando Cristina viene, él se quiere ir y Cristina le dice no se mueva. Porque en definitiva es el hombre que sabe todo. Cuando yo digo, cuídenlo, lo que estoy diciendo es que pueda ir a juicio. Porque cualquier empresario en la Argentina, sindicalista en la Argentina, ministro y muchos miembros del Congreso han cenado con él, han comido con él, han recibido coimas de él, han negociado con él. Por eso hoy yo dije, miren, cuídenlo. Pero ¿y quién podría matarlo? Cualquiera que se pueda ver implicado con él. Porque él podría quebrarse en la justicia. Es una medida de protección. Está hablando Es casi como de una Sergio mafia. Odebrecht en Brasil. Claro, él es el articulador de una mafia que hizo favores. A mí me contaba Soria, por ejemplo, que en el caso Gancedo es la empresa de Carlos Kirchner, que también está con él, pero se dedicaba a todas las obras en Río Negro. Yo un momento estuve en Río Negro y vi los diarios donde el propio Soria, del Frente para la Victoria, rechazaba, porque ellos ¿qué hacían? Te daban el dinero pero te ponían la constructora. Y te ponían el precio de la licitación, que era 3 veces superior. Por eso hoy Dietrich está prácticamente contratando a menos de la mitad de precio de hace unos años. Bueno, esta triplicación del precio era la coima que recibían. Creo que la mayor parte la recibía Kirchner, pero creo que hay muchísimos bienes en nombre de Devido. En todo caso, él, Barata, guarda con Barata, que es el que produce y facilita el vaciamiento de YPF, donde en el último acta el propio Kicillof garantiza la impunidad absoluta. Tenemos juicios por 3.500 millones de dólares afuera, pero se garantiza la impunidad en un acuerdo firmado por el propio Kicillof y Devido. El vaciamiento es algo escandaloso, por eso yo corrí vista al fiscal penal, hay una causa abierta.
Pero lo que estoy diciendo es que esto es un escándalo. Por eso dije, si no me caso con el gordo Valor, digo, porque si debido puede ser diputado. Yo es preferible casarse con un ladrón auténtico contra un ladrón que se roba el país y además dice que lo afectamos en su prestigio y en su dignidad. Ahora, y es un buen precedente para que el Congreso no sea refugio de los ladrones. Como decía Jesús cuando entró al templo, hay que echar a los ladrones del templo. Si el templo de la República es el Congreso, los ladrones tienen que responder a la justicia y no ampararse en ningún privilegio. Y a mí me causa mucha gracia, porque este hombre que un día persiguió y pidió mi detención, habla de su dignidad. Y en realidad está incurso en traición a la patria, porque dice que los que incurran en enriquecimiento ilícito, desproporcionado o en defraudación al Estado, son equiparables a los traidores a la patria, cuando en la primera parte del 36 habla de los golpes militares. En realidad están equiparados a los golpistas. Y este es otro de los fundamentos de mi proyecto de expulsión. ¿Usted cree que él va...? Pero ya está, debido ya está. Ya está Milani, ya está debido. Ahora sigo con Aníbal y Pérez Corradi, porque ahí se negoció algo muy grave en el Paraguay. A ver, momento. Que ya tengo todos los datos. Cuéntenos esto. ¿Va por Aníbal Fernández y Pérez Corradi? ¿En qué causa? Esa primicia no se la voy a darse. Pero la efedrina se está tapando. La efedrina S6 se está tapando en todos lados y también se tapó la participación de Iber Pérez Corradi en el triple crimen, por eso hay falta de mérito, y esto se negoció por los mismos personajes de la CIDE que creo que me hicieron la operación sucia esta, porque estamos investigando las empresas y la escribanía. Así que apunten a Magdalani. Pero, perdón. Y a un pariente de ella que es Biorce. Pero me perdí en una parte de los vínculos. Magdalani es de la actual gestión de la AFI y lo que estamos hablando es de Aníbal Fernández y Pérez Corradi. Supongo que está hablando del momento de la entrega de Pérez Corradi. A ver, Larcher, toda la exinteligencia, Pocino, todos son lo mismo, Magdalani, son lo mismo. Sí. A ver, la gente que no se confunda, hay mafias que siguen. Pero a Magdalani la designó... combatiendo, no Gustavo Arribas. A usted la pone a Magdalani en un lugar en el que no está Gustavo Arribas. Magdalani la designaron en esta gestión y sigue en su cargo en esta gestión. Sí. ¿Y usted cree que pertenece en realidad a una mafia? Sí, por supuesto. ¿Y le comentó esto al presidente? Sí. No solo, se lo dije desde el primer momento. ¿Y él qué le dice? La denuncio públicamente y la voy a denunciar judicialmente cuando tenga todos los elementos de prueba que ya tengo en mis manos. ¿Y el presidente qué le dice cuando usted le habla de que Magdalani es parte de En Cambiemos hay un acuerdo. Mire, el acuerdo de Cambiemos es muy claro, no hay impunidad para nadie, ni para la gente de Cambiemos. Esas fueron las condiciones del acuerdo. Yo he denunciado incompatibilidad por razones de intereses, he denunciado delitos de actuales funcionarios, están en proceso. Ahora es el primer gobierno en la historia que está siendo juzgado en tiempo real. Sí. ¿Por qué no nos va a dar Esto es lo importante, en una república... Acá todavía no podemos juzgar a debido después de 12 años. ¿Cómo es posible? A nosotros nos están juzgando en tiempo real. A mí ya me rechazaron todo, hasta las acciones civiles. Yo ya no tengo un juicio, pero tuve 37 por parte del anterior gobierno por injurias, por calumnias, y los gané. Todos. Y nunca invoqué un privilegio. ¿Por qué no nos va a dar la primicia sobre Aníbal Fernández? No, y no te la voy a contar. Pero estamos en eso. Algún indicio acaba de dar. Tiene que ver con la efedrina. Miren, si ustedes miren el avión de Lázaro Báez a donde iba permanentemente, van a ver que llegaba a Asunción. Es cierto, yo vi los registros y es verdad. Como que se está investigando seriamente si los aviones de Peluso son de Scioli. Bueno, por eso la lista de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires busca fueros.
Pero este va a ser el primer precedente de que los fueros no bastan. ¿Usted cree que bueno, de que es posible la expulsión? Lo fuimos contando, lo de Scioli, el uso de estos aviones de Peluso que los usaba antes, sobre todo después, en realidad, de dejar la gobernación, pero cuando estaba la gobernación los alquilaba desde la gobernación. Usted dice que este avión en realidad sí, figura... Pero igual, Peluso pagaba, por ejemplo, pagaba todos los hoteles de él en esos campos, pero en realidad los pagaba Scioli. Los aviones son de Scioli. Dice que... Peluso es testaferro, aparte de ser multimillonario. Claro, porque es un hombre... La diferencia con Scioli, sí, entendí. La diferencia entre Scioli y Kirchner es que Kirchner puso como testaferros a simples empleados, por ejemplo, Lázaro Báez. Sí. A secos, digamos. Sí, a gente que no puede justificar cómo se convierte. La diferencia con Scioli es que puso de testaferros amigos italianos, que puso de testaferros a gente que había hecho muchísimo dinero y que lo hizo hacer dinero, pero de todas maneras su situación, la de Alberto Pérez, bueno, Alberto Pérez ya está procesado, y lo que se está investigando es justamente esto, de quién son los aviones, porque los aviones donde fue con la modelo son de Scioli. Entonces no se puede armar una lista de diputados nacionales con gente que está en proceso. Y mañana presentamos la ley que se llama la Ley Limpia, que pone condiciones, es decir, que frente a la primera condena o al procesamiento firme, aun cuando asuma el diputado, si es condenado, tiene que irse de la Cámara. Cuando tiene primera condena, aunque esté apelada, tiene que irse o no asumir en la Cámara de Diputados. Claro, porque esto, lo aclaramos, el artículo 66 de la Constitución, el que habla de inhabilidad moral, tiene esta aclaración que dice que es sobreviniente, como que tendría que haber sucedido algo en el momento en que asume hasta que se lo remueve. La correcta lectura del 66 es así. La correcta lectura es que vos podés, el presidente puede corregir a un miembro, puede suspenderlo por desórdenes de conducta, desórdenes en la Cámara, por no respetar la palabra, puede llevar a removerlo la Cámara por inhabilidad física o moral, pero en los términos en que se dictó la Constitución, no se trata de un problema psiquiátrico, porque ni siquiera estaba Freud. Se trata de aquel que produce escándalo moral a la Cámara, de allí los precedentes, que por robo, que por no pagar préstamos, etcétera, se expulsaba. Y hasta, dice, expulsión. Sí. La expulsión no está ligada solamente a la inhabilidad moral, sino una grave inconducta que atenta contra el honor de una institución de la República. Uy, miren, si le tocara esto al Poder Judicial también sería bárbaro. No lo tiene eso el Poder Judicial, ¿no? Porque acá hay, no. Yo rescato, por ejemplo, la actuación del juez Sergio Torres, extraordinario en la Villa 1114. Sí. Pero también destaco que Freddy Lijo, el juez Lijo fue a pedir el juzgado electoral al gobierno para transar. Ahora, Freddy Lijo es el operador, el hermano, síndico de Aguas de Buenos Aires, es el operador judicial de debido. ¿Y va a ser una denuncia sobre esto? En consecuencia, la trama cubre todos los poderes. Usted dice, perdón, que el juez Lijo fue a pedir o ofrecerse como juez electoral. Supongo que esto tiene que ver con el tema de que se está discutiendo la edad, si Servini puede seguir o no en su... De Servini de Cubría. La única persona que sé, por información, que fue a pedir ese juzgado, es decir, que fue a pedir la competencia electoral, a ofrecerse, fue el juez Lijo. Eso hay que seguirlo de cerca, porque ese hombre, a través de personas de él, también maneja las escuchas. Freddy Lijo está en sociedades, con sociedades quebradas por seguros ambientales, y era el operador judicial de debido, lo dicen todos los diarios, desde hace 10 años. No sé de qué se asustan. Perdón, dale. Dale. Le quería preguntar por uno de sus adversarios en la capital federal, que es Martín Lustó. ¿Cómo está evaluando? Empezó la campaña, ¿cambió su opinión sobre él? ¿No?
Mire, yo quiero que todos participen, él no está en Cambiemos. De hecho, él votó a Margarita Stolbizer en la campaña presidencial cuando nosotros conformamos Cambiemos. Yo respeto su participación y la de todos, y en su momento, pasadas las PASO, se hará el debate democrático en los que surjan de las distintas PASO. Yo cuando tuve que debatir con él porque estaba en una interna, debatí. Ahora, como yo no estoy en interna con él porque estamos en distintos espacios, cuando antes de la elección obviamente yo voy a debatir y él tiene todo su derecho a participar, y la verdad es que después de 20 años de lucha, de no aceptar jamás un cargo en el Ejecutivo kirchnerista, que me ofrecieron todos, ¿Le ofrecieron de no aceptar cargos? la Corte Suprema, siempre, porque era la forma de sacarme. La única persona que siguió siendo, pese a todos los ofrecimientos, hasta juez de la Corte, en su banca de diputada, porque me gusta representar al pueblo de la nación, soy yo. Y cuando tuve que renunciar a esa banca y al partido para sentarme en el banquillo de los acusados por personas que habían matado a otra, me senté. Sin fueros, sin privilegios y como ciudadana común. Y cuando fui absuelta, el otro día me inscribí en el 2007 como candidata a presidente de la Nación. Pero si hubiera sido condenada, yo no me presentaba. Aun cuando la condena fuera injusta. Hay que recordar siempre a Sócrates, que cuando en el Ética, me acuerdo cómo se llama ahora, Ética Nicómaco, ¿no? Ética Nicómaco. Ética Nicómaco, sí. Pero de Aristóteles. En el caso de Platón, recuerda que cuando van a verlo a Sócrates y le dicen, esta condena es injusta, vos te tenés que ir de Atenas, él le dice, prefiero morir por la cicuta como ciudadano ateniense, aun cuando los jueces fueran injustos, a que dejar de pertenecer a la patria, a esta nación, a esta polis en realidad en ese momento. Entonces yo creo que la ética del cumplimiento de la ley tiene que venir la Argentina, tiene que venir para todos. ¿Los jueces No están a puede la ser altura de esa que un discusión? ladrón de un auto esté con prisión preventiva y no esté debido. No puede ser. No puede ser que los que se roben la nación sigan libres y digan que en realidad el que roba es el presidente. No, miren, le voy a decir una diferencia. El presidente llegó millonario a los cargos que llegó. Estos llegaron secos y se hicieron millonarios con la plata del Estado. Esta es una gran diferencia. Y el presidente tiene hoy mucho menos dinero y se está despojando de todo. Ahora, a este presidente lo votó la gente. Yo no lo he visto en ningún gesto, en ningún acto que supiera que me diga hay que garantizar impunidad. Mi única diferencia fue con Angelis y dije acá no hay acuerdo, y con el presidente de la Corte que le dije acá no hay acuerdo. Pero que alguna vez Mauricio Macri me haya dicho no hay que ir contra Calcaterra, no hay que ir contra mi padre, no hay que ir contra mis familiares, no hay que ir contra Correo, esto es mentira. ¿Se imaginan que igual iba a ir? Sí. Y el dictamen de la Procuración en contra de Correo la firmó Calvo Balbín. Antes de irse, cuando ya estaba pactado el acuerdo de retiro, porque nosotros lo acordamos y porque para Balbín y para mí lo mejor era que se fuera. ¿Por qué? Yo realmente tengo un respeto extraordinario porque es demasiado decente para este país. Es una frase triste. Pensar que un funcionario decente pero la vamos en un cargo a cambiar. Bombas de llama verde de miles de soles. Yo soy la resurrección y la vida. Porque Dios nos va trayendo la verdad. Ustedes piensen, 14 años con Debido Poderoso. Sí. Donde no podíamos poner una línea en un diario. Eso es ¿Cuántos relativo. años Poderoso Milani, donde nadie hablaba de Milani? No estoy hablando de ustedes dos. Nadie se atrevía. Hoy Milani preso. Pasado, la semana que viene, excluido. Es una maravilla. Es una maravilla de Dios. Sí. Yo todo se lo atribuyo a Dios. Sí. No es que la corrija, no fue en Apología de Sócrates.
la escena que contó. Y bueno, Sócrates es el Cristo griego. Claro, pero y además Sócrates va a la cicuta y muere para seguir siendo ciudadano griego. Pero antes dice... El Cristo racional de Atenas. Antes dice, le debo un gallo a Esculapio, devuélvanselo. Tenía una deuda que era un gallo y antes de morir pide pagar esa deuda. Ética Nicómaco es... No, Ética Nicómaco es una apología es de a Sócrates. Yo estoy hablando de diálogo socrático, no, yo estoy hablando de diálogos socráticos, que es el juicio que le hacen a Sócrates. Y en otro, el banquete, que es tan importante, un grupo de hombres y mujeres en Atenas se juntan y les dicen, esto para Baradel y compañía, ¿a quién le darías la educación de tus hijos?, se pregunta. ¿A quién es lo que dice? A Sócrates. Esto es la mayor condena a la hipocresía absoluta, donde yo veía diputados muy incómodos, porque sé que participaban en cenas con debido, porque sé que le pedían favores, y no solo de la oposición y del PJ. ¿Y esos diputados que está usted diciendo que son del oficialismo van a estar presentes en la sesión? Y miren, hay que ir a votar. El que no vota garantiza impunidad, así de simple. ¿Usted cree que debido no se va a saber? ¿Debido a llegar ahí, a esa votación? ¿O renuncia antes? A mí no me preocupa, nosotros lo excluimos. Lo que digo es que ahí, si no, aunque perdamos, se va a saber quién garantiza la impunidad del saqueo y quién no. Votación nominal. Así que, perdónenme, es muy difícil apartarte de eso y no me cansen porque me levanté a las 5 de la mañana. No la vamos a cansar. Y solo estoy en homenaje a la lucha de Nico Wiñaski a lo largo de todos estos años y de quien me acompaña, porque la verdad que es un poco ansioso, pero su heroísmo no tiene parangón. Y ya no es más mi hijo porque ya no lo atiendo más por teléfono. No es para tanto. Esto fueron muchas investigaciones y colectivas de... No, pero hay que reconocer la valentía, hay que reconocer el riesgo, hay que reconocer la ansiedad. ¿Y sabes por qué te digo? Yo tengo una tranquilidad de conciencia bárbara, pero a muchos no lo han reconocido, porque esta sociedad, la nuestra, la que yo amo, ahora me reconoce, algunas veces me dejó muy sola. Nosotros tenemos que reconocer a los valientes, porque los pueblos que no reconocen a los valientes son pueblos de cobardes. Por eso yo hago este reconocimiento público a todo el esfuerzo, a toda la ansiedad, a toda la lucha de ustedes. Porque sé que les costó horas, que les costó familia, que les costó todo, y además te viene un castigo maravilloso de Dios que es un mellizos. Eso además de llanto. Además tenés triple llanto. Sí, pues tengo otra hija, gracias. Carrillo, insisto que fueron investigaciones colectivas y de muchos periodistas, Luciana Nata, de otros medios también, esto es así. A todos los que lucharon. Pero bueno, me tocó este momento. Me parece que yo ya soy una adulta mayor. Yo después de los 60 años hago reconocimientos porque además, miren lo que me recibo ahí. Este chico estaba denunciando parte del puerto, que yo firmé la denuncia del puerto de Buenos Aires, y están amenazando a Gregorio Maqueda, sobrino del juez de la Corte, pero que milita con nosotros en Córdoba, porque estamos tocando el puerto de Buenos Aires. Wow. Entonces hay que cuidar. Estoy pidiendo custodia porque hay que cuidar. A los valientes hay que cuidarlos. ¿Podemos mostrar un tape de Diana Conti hablando de usted? A lo mejor para tapar indignidades propias, que en mayor o menor medida, como seres humanos, todos la tenemos, es más fácil generar un chivo expiatorio, apartar a debido y el resto creerse que son buenos y honestos. Pero la verdad, dan asco. Particularmente a mí me da asco. Me da asco cómo nos tiramos en la cara indignidades y desprestigiamos a la política.
El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Carrió, sabemos que está cansada, pero ¿puede responderle a Conti después de la pausa? No, miren, yo he sido compañera de banca de ella. Tengo por ella una profunda pena. Que Dios la perdone porque no sabe lo que hace. Y en realidad supo lo que hizo. Y ha sido muy triste su papel. La conocí en otro momento, en otro lugar. La conocí en la Alianza, la conocí acompañando a Alfonsín en un momento. La acompañé, la escuché decir barbaridades en la Cámara de Diputados. Pero yo la perdono de corazón porque no le tengo... A mí no me tocan con los agravios. Porque cuando uno duerme tranquilo, duerme tranquilo. Y la confianza está dentro de uno y en Dios. Cada vez que me hicieron una denuncia le dijeron que era falsa la denuncia. Y cuando me acusan de algunas cosas del año, digo, como al Margarita Belén, es imposible, yo tenía 19 años. Y el que está al frente es el esposo de mi íntima amiga María Julia Morresi. Entonces, la verdad es que es un disparate mortal. Lo que no dicen sí, que a diputados montoneros peronistas le dimos lugar de detención en mi propia casa para cuidarlos. Eso no dicen. Nosotros tuvimos personas que traíamos del hospital a nuestra casa. Eso lo dice por las acusaciones yo le daba sobre su papel en la dictadura. Que le hace el kirchnerismo. Así, pero se imagina que yo tenía 25 años cuando vino la democracia. ¿De qué están hablando? Los cargos más altos que yo tengo en la justicia los tengo sobre un superior tribunal presidido por el padre de Sandra Mendoza y por el procurador general, todos de origen justicialista y además me adoran. Así que no tengo nada que responder. En todo caso que se juzguen a todos los maestros, se juzguen a todos los médicos, se juzguen a todos los que se quedaron viviendo en el país. Pero también se juzguen ellos los que ejercieron la violencia y mataron, Carrero, sé que está cansada. ¿Podría aguantar la pausa si quiere fumando y después hablamos de Gil Carbó? No, es imposible. Bueno, hablemos de Gil Carbó entonces ahora. Enormemente, sí, porque ya no doy más. Si ustedes me dejan ir a dormir, yo les agradezco. Podemos hablar... Gil Carbó está con esta denuncia, es más grave. Son más graves todavía las irregularidades. La mayoría de los negocios remiten además a vinculaciones con Aníbal Fernández. Se han alquilado pozos, se han comprado por millones de pesos edificios que no tenían ese valor. Ha habido enormes irregularidades con dictámenes jurídicos en contra. La verdad es que Gil Carbó es una delincuente. Creo que un juez podría detenerla porque tendría que declarar inconstitucional la ley que la somete a juicio político. Nosotros no podemos hacerlo en la Cámara y sobre esa base estaría fuera de la inmunidad de arresto. Porque en realidad solo están sujetos a juicio político las personas establecidas en la propia Constitución y ella no está. Así que habría que crearle un mecanismo de remoción, que es lo que vengo pidiendo hace 1 año y medio, y que no sale porque el masismo quería cortar mandato. ¿Qué quiero decir? Esto no se hace, no se acorta mandato. Lo que sí no es constitucional es que esté sometida a juicio político. Esto no se resolvió en la Constituyente, por el contrario, en la Constituyente se dejó que sea el Congreso que decida la forma de remoción, pero si hubiera querido que estuviera sometida a juicio político, la hubieran puesto en el artículo de sujetos sometidos a juicio político. Pero bueno, seguramente por eso le pido tanto a la gente que nos vote, porque cuanto más nos vota, más verdad y justicia podemos tener. Y esto tiene que ver con la pobreza, porque los que le robaron es lo que nos falta. Cuando ustedes no ven dinero en la calle, cuando ustedes ven esto, es porque se estaba emitiendo en falso, ¿me entienden? Sin respaldo. Billetes. No había respaldo. Entonces, claro, no había respaldo en el Banco Central. Ahora hay respaldo.
Pero nosotros hoy tenemos la inflación, aún bajando a la mitad, en el 20% de países en guerra civil, o como Venezuela. Entonces nosotros necesitamos pasar este esfuerzo, pero también yo le pido a los grandes formadores de precios, por eso le digo no compren en los supermercados, no compren, que no estafen a la gente. Ahora, que no pongan 4 veces el precio del tomate o 3 veces el precio de los fideos. Esta es una oligarquía que forma precios que hacía los acuerdos con Moreno. Yo desde que me estafaron con el chivo no voy a supermercados. Ahora, eso que pagué 6.000 pesos. Un chivo compró por 6.000 pesos. Carrió, una pregunta sobre esto que usted estaba hablando recién. Con 3 quesitos. Antes se emitía moneda, que es lo que usted decía, se generaba la inflación y digamos, se hacía una ficción emitiendo moneda. Ahora el recurso que encuentra este gobierno es endeudarse, porque de alguna manera tienen que sostener los gastos del Estado. ¿Usted esta situación actual no le preocupa también? A ver, le digo, yo prefiero el endeudamiento externo, haber arreglado y tener un endeudamiento externo, a vaciar las cajas jubilatorias, que es lo que hizo Kirchner. Porque hoy las tasas son muy bajas a nivel internacional, pero si vos recibís un gobierno sin reservas, con una inflación creciente, vos te vas a una hiper. Y Macri evitó esto. Salió del cepo sin que se produjera nada. Hoy estamos en 50.000 millones de dólares de reserva. Es decir, tomamos Levac, pero no a más precio de lo que tomaban ellos. Ellos cambiaron deuda externa por una enorme deuda interna para quebrar y saquear todo. Entonces yo sí estoy de acuerdo, pero tenemos que resolver el tema del déficit sin tocar lo social. Tenemos que bajar muchos impuestos a las pymes, a los pequeños y medianos comerciantes, porque este nivel de presión impositiva no se resiste. Yo siempre cuento que el último juicio que cobré me sacaron casi el 50%, pero que también esto tienen que hacerlo los intendentes y los gobernadores, adhiriendo a la ley PYME. Pero creo que el soporte de una nueva nación es que haya verdad y haya justicia. Porque a nosotros nos roban cada 10 años. Es la primera vez en la Argentina que además va a haber préstamos ya hipotecarios, que era mi obsesión, proporcionales a tu nivel de salario. Esto es extraordinario para los jóvenes. Sí, eso es cierto, está sucediendo. Es extraordinario. Miren, le están dando el domicilio a gente que vive en la villa. Esto es extraordinario, porque les permite conseguir empleo, sacar crédito. Dejan de ser NN. Se ha universalizado el ingreso a la niñez y se lo ha hecho compatible con el trabajo. Antes lo tenían esclavos. Se ha producido la ley de restauración en el tema jubilatorio, que no lo hicieron durante 12 años. Es decir, todo esto es social. Entonces el presidente se encuentra que tiene que bajar el déficit, pagar deuda, saldar el gasto social del 30% de pobres que dejaron 10 años de crecimiento al 10%. ¿Dónde está? Se encuentra con que tiene que hacer de nuevo las rutas porque no hay rutas. Ni la 5, ni la 7, ni la 8, las rutas de la muerte, la ruta de Mar del Plata a Necochea, la 14, la 9, yo te cito solo porque yo ando en auto. Sí, lo sabemos. Rutas de la muerte, la 7. La ruta del Mercosur destruida. ¿Por qué? Por el pacto con Moyano. Para que sean los camioneros. Destruyeron las rutas, destruyeron la producción, 35% de las retenciones. ¿Qué hicieron con el dinero? Se lo robaron a mano armada y lo tienen que devolver. Hasta el último día de mi vida yo voy a buscar la devolución del dinero. Y la mitad de ese dinero está en campos en la Argentina. Hay que hacer un catastro nacional y buscarlos. Impresionante, Carrió, le agradecemos muchísimo la entrevista, todas las palabras que dijo, algunas exageradas, y la dejamos dormir.
Los elogios, digo. Quiero dormir. Pero muchas gracias. Quiero decir también a todo el amor que recibo en la calle. Gracias porque pudieron entender que sin verdad y justicia no se llega, y el amor que yo recibo todos los días en cada lugar es tan inmenso que solo es de nuevo, es de Dios, porque creo que es inmerecido. Yo soy una servidora de la nación, no quise nunca luchar más que por la verdad y la justicia, y poco a poco, paso a paso lo vamos consiguiendo. No sean impacientes, porque nosotros fuimos pacientes. Un grupo pequeño, un 1,8, fue paciente. Durante años peleó por la verdad, aún en la incomprensión, en el 1,8. Si nosotros, que arriesgamos la vida, la familia, los hijos, somos pacientes y vemos cada logro como un milagro, yo le pido a la sociedad que nos dé esa paciencia, que nos dé una oportunidad. Muchas gracias, Alicia Carrió. Sobre todo la gente que se cayó durante tanto tiempo. Muchas gracias, Carrió. Un beso enorme. Gracias.